6 de la tarde, 12 minutos. Seguimos abordando este preocupante panorama de orden público, también de violencia en distintas regiones del país, con este saldo, ya lo decíamos hace unos minutos, con relación al plan Pistola de 23 uniformados asesinados, fallecidos en las últimas semanas. Vamos a darle la bienvenida a Laura Bonilla, subdirectora de Pares, precisamente para abordar, Laura, que siempre nos acompaña aquí para tratar de entender y de analizar lo que pasa en nuestro país a propósito de los hechos violentos que hemos tenido que registrar en los últimos días. Gracias por estos minutos con nosotros, como siempre. No, con mucho gusto. Siempre es un placer estar acá acompañándoles y haciendo este intento de explicación de cosas tan complejas como las que pasan día a día en Colombia. Es difícil entender este panorama, Laura, precisamente porque básicamente día a día, en los últimos días, nos hemos tenido que sorprender con una noticia tras otra de distintos atentados registrados en este momento. Si nos concentramos en el plan Pistola, en contra de la fuerza pública, lo veíamos en Antioquia, lo veíamos en Córdoba, Magdalena, también Bolívar. Bueno, el panorama muy difícil, pero quisiera saber lo que hay detrás. Escuchábamos también hace unos minutos, Laura, las palabras del expresidente Santos, que se va también un poco más ligado no solo a la política de seguridad en general, sino muy específicamente con el tema de la paz total. Pero ¿qué hay detrás de esta ola de violencia y de este plan Pistola? ¿Cómo entenderlo? Si se puede Bueno, entender. yo creo que es bastante difícil de entender, pero Sí. tratemos de revisar de los hechos más recientes a los hechos anteriores. Entonces, lo que tenemos recientes son 23 miembros de la fuerza pública que han sido asesinados, ajusticiados en los últimos días, en las últimas semanas, por varios grupos armados, pero principalmente por el Ejército Gaitanista de Colombia, la gente lo conoce como Clan del Golfo, también por el Estado Mayor Central, incluso un Estado Mayor Central, el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, que es este otro grupo disidente que sí está en conversaciones o en negociaciones con el gobierno nacional, y en una parte pues también se acusa al ELN de estar participando en este plan Pistola. Entonces lo que tenemos de fondo son grupos armados de distintos orígenes ideológicos o políticos o incluso distintas actividades criminales que estaban en un momento de inacción contra la fuerza pública y ahora pasaron a un momento de acción directa y de reto al Estado directo, a la fuerza pública, que no es un tema menor, aunque parezca pues muy evidente. Y eso quiere decir varias cosas. Creo que después de la expectativa de la política de paz sobre varios de estos grupos, incluyendo el ELN, o sea, principalmente guerrilla del ELN y disidencias, este nuevo giro que está dando el gobierno, un poco sin anestesia, hacia nuevamente una política de mayor confrontación directa con ellos, mientras mantiene ciertos diálogos, pues están generando este tipo de reacciones. Esa es una primera causa. Y la segunda causa es que yo también estoy convencida que la expansión del Clan del Golfo, a partir de acuerdos únicamente en la zona del Caribe colombiano, pues ya llegó a un límite y llegó a un final. Y en parte ese final implica que van a expandirse en ciudades como Barranquilla ya directamente, y eso implica pues que mucho de la presión que van a hacer a la fuerza pública y al Estado pues tiene que ver con conquistar de alguna manera territorios nuevos, y en esto pues territorios urbanos. Y en las tres regiones donde se han presentado la mayoría de casos, pues son regiones donde la presencia del ejército gaitanista pues es muchísimo mayor, que son Antioquia, Córdoba y bueno, y Bolívar, pero también recientemente en Barranquilla se vivió una situación bastante dura. Pero Laura, bueno, ya nos anticipa algunas de las razones, pero quisiera precisar qué hay detrás de estos grupos criminales que están buscando con este reciente incremento de ataques. ¿Es esa expansión territorial? Yo creo que son dos, digamos, cada grupo está en lo Sí. suyo, pero efectivamente mantenerse en lo que ya tienen, rechazar a la fuerza pública. O sea, cuando tú tienes una entrada de la fuerza pública a distintos territorios, por ejemplo, lo que pasa en el Guaviare, las Fuerzas Armadas, para que los televidentes se hagan una idea, el ejército especialmente entra
hace las acciones militares y se va, porque uno no puede tener los territorios militarizados permanentemente. No nos alcanzaría la fuerza pública para copar esta gran geografía que tenemos en Colombia con militares cada kilómetro que controlaran el territorio de esa manera. Entonces son operaciones que se hacen para el desmantelamiento de los grupos específicas, van y se vuelven. ¿Qué queda después? Queda la policía. Entonces, realmente los ataques que necesitan estos grupos, o que fundamentalmente hacen estos grupos, es donde están llegando, donde ya la fuerza pública cruza sus territorios, ya no se están escondiendo, no se hacen los de la vista gorda, etcétera, sino que empiezan a atacar, empiezan a decir, aquí el que hace el control de la entrada y la salida soy yo, y eso tiene un doble propósito. Un propósito es efectivamente rechazar la presencia del Estado militar en este caso, pero otro propósito es anunciarle a la población que la fuerza pública no va a ser bienvenida y que ellos van a mantener ese control poblacional y ese control territorial que tienen, y que de alguna u otra forma la gente necesita obedecerles y hacerles caso, por ponerlo así. Y lo segundo ya es más en las zonas norte. El Ejército Gaitanista de Colombia ya está hace varios años, o sea, ha sido el grupo armado que más ha crecido, con el que menos ha combatido la fuerza pública, con el que más difícil hemos tenido la desarticulación y el desmonte. Hemos tenido todo tipo de estrategias, pero si te das cuenta, desde el año 2006, desde que los llamábamos los urabeños, el crecimiento que ha tenido es impresionante, y eso ha pasado con conversaciones muy precarias y muy relativas en este gobierno, pero también ha pasado en otros gobiernos, incluyendo el del presidente Santos que escuchaba ahorita, que ha sido uno de los periodos donde también este grupo ha crecido muchísimo y siempre se caracterizaba por no meterse con la fuerza pública directamente, por no atacar a la fuerza pública, y eso está cambiando. En ellos sí tiene que significar algo, que hayan pasado a una confrontación directa con la policía y con el ejército, y ahí yo sí creo que hacia el norte del país tiene mucho que ver con el tipo de expansión que están haciendo en este momento y con sus expectativas de controlar y de someter también la delincuencia urbana de varias ciudades capitales de la costa norte. ¿Cuál es la solución en una situación como esta? ¿Cuáles son las alternativas? Mira, realmente es supremamente complejo esta situación. O sea, decir soluciones fáciles, pues es fácil, pero no es correcto ni éticamente, ni técnicamente, ni políticamente. El presidente Petro, al parecer, optó por una situación en la confrontación, pero todas las soluciones reales a esto requieren tiempo, requieren recursos y requieren gente. Y es lo que uno dice, esto no se va a lograr en año y medio. Pues primera solución que el gobierno tendría que tener a la mano, más que una solución, es un plan de contingencia. ¿Cómo va a proteger a la policía especialmente, que son más vulnerables, por decirlo así, porque permanecen en los territorios? Dos, ¿cómo va a proteger a las comunidades en zonas rurales? Y es tan sencillo como esto: si tú pateas un avispero sin absolutamente nada que te proteja, nada que proteja tu entorno, tú puedes salir muy lastimado. Y eso es lo que está pasando con el gobierno. Entonces pasamos de unas conversaciones donde se priorizaban los diálogos de paz, de alguna manera se mantenía una situación muy tensa, a un momento donde ya vamos a entrar con la fuerza pública a unos territorios, pero sin absolutamente nada, y ni que proteja a la gente, ni que proteja a sí mismo. Y el gobierno en esto, es decir, dice, bueno, yo voy a hacer desarrollo, muy bien, yo voy a poner seguridad, muy bien también. Esas dos cosas las hemos intentado hacer toda la vida. Lo que no hacemos es proteger. Entonces ya ves el Catatumbo, las afectaciones humanitarias, etcétera, y todo eso son cargas que se le acumulan al Estado. O sea, más acción humanitaria tiene que ser una gran prioridad en este momento, y el gobierno tiene que tener claro que si se va a enfrentar a estos grupos al mismo tiempo, tiene que tener un plan de contingencia. Ya después del plan de contingencia, pues es clarísimo que el país ya necesita tomarse muy en serio la capacidad de control territorial y de amenaza que representan estos grupos armados, pero eso no necesariamente quiere decir que vámonos todos a una política de bala para todo el mundo, porque ni siquiera sabemos si tenemos suficientes balas para cada quien. Entonces, este tipo de crimen organizado y de estructuras y todo se desmonta de formas muy diferentes. Tenemos tanto que fortalecer seguridad como justicia también territorial, que es lo que la gente no tiene: dar un Estado con servicios, continuar siendo sostenidos en ese propósito de transformación en Colombia, pero pues eso ya será una decisión que tomemos los ciudadanos, con los políticos, que la sociedad colombiana tome, no a año y medio de plazo, sino a un plazo mucho más largo. Laura, quisiera preguntarle también en qué hemos fallado.
¿En qué han fallado las autoridades? Y se lo pregunto, si me lo permite, haciendo un poco referencia al testimonio que obtuvo nuestra compañera Stephanie Valencia el día de ayer de la tía de uno de los fallecidos, de uno de los policías, de uno de los soldados fallecidos. Decía esta señora, voy a parafrasearla, decía, él le dedicó su vida a la patria le falló, pero todo esto pasa porque el gobierno ha sido complaciente, he utilizado esa palabra, con los grupos criminales. ¿Es esto cierto? ¿Es así? ¿En eso hemos fallado? Yo creo que no es un tema de buenos y malos, de complacencia o no. Yo creo que sí, efectivamente, nosotros hemos fallado, le hemos fallado a los familiares de las víctimas, tanto de nuestros soldados y policías como de las víctimas civiles, eso es clarísimo. Y en este gobierno, pero en otros gobiernos también. Todo este fenómeno de crecimiento de grupos armados se generó, o sea, empezó en un gobierno pasado donde aparentemente no teníamos ningún tipo de diálogo. O sea, no es el diálogo per se el que provoca que los grupos armados hagan este tipo de cosas. Colombia ha tenido momentos de gran pacificación durante periodos de diálogo y ha tenido momentos de gran violencia cuando no hemos tenido ningún tipo de diálogo. O sea, esas no son las variables. ¿Qué creo que hemos fallado? Mira, fallamos en una cosa muy clara y es que después de que se desmovilizan las FARC, y esto es año 2016, que fue un gran logro de la paz, sacamos 7.000 hombres de las armas, quedaron unos remanentes, unos residuos de eso. Esos residuos en 5 años eran más de 33 grupos pequeños armados. No les prestamos atención, no teníamos herramientas. Es como si tenemos unas fuerzas armadas muy especializadas para combatir unas grandes FARC, que fue nuestra prioridad durante mucho tiempo. Esas mismas Fuerzas Armadas para combatir unas grandes FARC no sirven, no funcionan, necesitan adaptarse, necesitamos más capacidad, distinta capacidad para combatir amenazas más pequeñas que están dispersas entre la población. Más inteligencia, por ejemplo, y al mismo tiempo Colombia no ha logrado instalar un Estado protector territorialmente. Entonces estamos peleando con grupos armados que suplantan y hacen funciones del Estado. Eso ha sido como una falla muy constante y curiosamente nosotros nos va muy bien haciendo procesos de paz. Logramos hacer buenas negociaciones, logramos desarmar a la gente, eso está muy bien, pero no logramos prevenir que la gente se vuelva a armar. Y no los mismos que estaban armados, nuevas personas. Ese es exactamente el tamaño de nuestro drama. No tenemos una política de prevención de violencia. Hay un mercado de armas que nunca nos ha interesado entrar a revisar cómo se está moviendo y no se explica de otra manera que un grupo que empieza como el Frente Primero de las disidencias de las FARC con 20 y armas cortas que se van de un proceso de paz termine convertido en esta estructura de mordisco con la que hoy nos están haciendo la vida cuadritos, o no se explica cómo los bandas remanentes que llamábamos BACRIM de las AUC en el año 2006 se hayan convertido en un súper gigante y poderoso ejército. Y finalmente, algo en lo que fallamos mucho y que afecta nuestra seguridad, nuestra convivencia, nuestra violencia, es en la corrupción. O sea, hemos tenido grandes enclaves de corrupción donde para este tipo de criminalidad organizada y los grupos armados también ha sido muy fácil cooptar al Estado. Entonces, ese coctelito nos ha llevado también a que estemos en la situación que tenemos hoy. Entonces, claramente a la señora, que el testimonio pues muy valiente también de nuestra periodista de Caracol, pues nuestro más sentido pésame y decirle que tiene toda la razón. Hemos fallado como sociedad y más allá de la complacencia, creo que hemos fallado en muchos temas estructurales. Hemos fallado como sociedad. Laura, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros y por permitirnos tratar de entender lo que hay detrás de estas 23 muertes que estamos lamentando hoy en nuestro país. No, muchas gracias a ti, espero que hayan podido ser de utilidad. Mire, y nos vamos a detener precisamente en este tema, en el departamento de Córdoba, donde les recuerdo, en las últimas horas también se registraron 2 hechos, 2 asesinatos. En el caso de en este caso en particular, un policía que fue asesinado en Sahagún, y lo mismo pasó también con un soldado en Puerto Escondido. Ocurrieron este par de hechos en las últimas 24 horas. A los 2, y esto vale la pena repetirlo,
fueron a buscarlos los sicarios en su casa y lastimosamente les dispararon frente a sus familias. Sobre lo que pasa en el departamento de Córdoba, hablamos a esta hora con Andrés Chica, quien es el director de la Plataforma Departamental de Derechos Humanos y Paz de ese departamento. Gracias por aceptar esta invitación. No lo escuchamos, Andrés. Gracias a ustedes por la oportunidad. Ahora sí, Andrés, bueno, cuéntenos cómo está el panorama, lo que ustedes analizan, leen, ven de lo que está pasando allí en su departamento. Bueno, para nosotros como observatorio, como plataforma, es claro en el departamento de Córdoba, y no es un tema de hoy ni del gobierno, en el momento en el gobierno territorial, en cabeza del gobernador actual o en cabeza del presidente actual. Hace mucho más de 10 años reconocemos que hay 4 subestructuras del Clan del Golfo, de esta banda criminal del Clan del Golfo, que se autorreconocen como un ejército y mancillan el nombre de Jorge Eliezer Gaitán, y que hay una puerta abierta con ellos para dialogar en el marco del sometimiento, de la política de sometimiento de las bandas o las estructuras sucesoras del paramilitarismo. Estas cosas hay que llamarlas tal cual como son, porque la política pública es para el desmonte. Esto en Córdoba, por supuesto, y para nadie es un secreto, para la fuerza pública no es un secreto, hay un copamiento del departamento de Córdoba, pero especialmente en el sur de Córdoba por la interconexión con el Bajo Cauca, y por supuesto con el norte de Antioquia y hacia esta zona de la Moscana Sucreña, en donde comandaba alias Chirimoya, quien fue ultimado, asesinado, y por quien por supuesto reconocemos estos actores armados, y lo diré tal cual como lo sentimos de la ciudadanía, estos bandidos han iniciado una serie de asesinatos selectivos, sistemáticos, ejemplarizantes, para, por supuesto, vengar la muerte de este señor, pero también, por supuesto, dar un mensaje político que han intentado trazar desde hace varios meses en el departamento de Córdoba y también en Antioquia, y es decir que ellos tienen una capacidad social y política y que son un actor político en el territorio. Por supuesto que esto no es cierto. Por supuesto que no es un actor político, es una banda criminal que se debe someter, y que, por supuesto, como no hay un cese al fuego con ellos, pues hay todas unas acciones que en legítima actividad militar y constitucional la fuerza pública debe adelantar. Caso contrario, lo que están haciendo ellos en este momento como actor armado ilegal, como banda criminal, y es asesinar en sus casas, asesinar con sus familias, asesinar desarmados a nuestros policías, a nuestros miembros de la fuerza pública, que es un hecho repudiable, que es un hecho que realmente no solamente duele, sino que, pues, por supuesto, nos pone a pensar si realmente esto que hoy conocemos como la ley 2272 del 2022, que se conoce como política de paz total, realmente tiene un sentido práctico en el departamento de Córdoba, toda vez que Córdoba, entre otras cosas, en el marco de esa ley, se reconoce como una región de paz en la que hay un gobernador y una gobernación, en la que, por supuesto, quiere avanzar con un laboratorio de paz. Hoy justamente en Montería avanzaban con esa mesa, también con voluntad del gobierno nacional, con los ex AUC, con la mesa y pasa el fallido proceso de Santa Fe de Ralito, pero que por supuesto eso también nos da un mensaje. Si todavía no hemos saldado la deuda con Santa Fe de Ralito, con el acuerdo de Santa Fe de Ralito, ¿qué nos espera para hoy con esta banda criminal y lo que está haciendo tan repudiable? Mire, varios comentarios estamos recibiendo hasta ahora a través de nuestras plataformas digitales. Las personas también tratando de entender lo que hay detrás, hablan de abandono del Estado, por ejemplo, en esta situación muy difícil en materia de orden público. Sobre lo que usted nos precisa, allí en el departamento de Córdoba, dice, este es un tema de largo aliento, es un fortalecimiento que se ha venido dando, no es de ahora, es de los últimos años incluso. Quisiera preguntarle, según el análisis que ustedes hacen, ¿esto se debe también a qué?
Ya hablábamos con Laura Bonilla de Pares sobre lo que hay detrás, en qué hemos fallado. Hace unos minutos compartíamos incluso el análisis que hizo en las últimas horas el expresidente Santos. Decía, es que ha faltado liderazgo. Para ustedes, ¿qué hay detrás? ¿Qué ha permitido ese fortalecimiento de los grupos criminales allí, de esas 4 subestructuras del Clan del Golfo que hacen presencia en el departamento de Córdoba? Yo coincido con lo que decía nuestra compañera de Pares, pero me voy un poquito más atrás al análisis político y circunstancial. El acuerdo de paz con las extintas FAREP permitió, pues por supuesto, a través de ese decreto que creó la Comisión Nacional de Garantías, con el presidente Santos en su momento, avanzar en la construcción de una política criminal para el desmonte de las estructuras sucesoras del paramilitarismo. Es un primer elemento. Hoy por hoy, ¿qué está haciendo la Comisión Nacional de Garantías que debe liderar el presidente de la República, que debe liderar Gustavo Petro, que debe liderar Oti Patiño, y que pareciera que el acuerdo de paz se quedó en el anaquel con la Comisión Nacional de Garantías y el desmonte de estas estructuras sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, ¿cierto? Y nos concentramos entonces en el 2022 para hacer algo nuevo, y es lo que se reconoce como la política de paz total, la famosa Ley 2272, pero que tampoco ha sido un asidero serio y responsable para avanzar más allá de promesas muy románticas, como por ejemplo, y metiéndonos seguramente en otro asunto, en 3 meses tendremos la paz con el ELN. Inicia con decreto y con resolución en Córdoba, en Antioquia, un proceso sociojurídico con el Clan del Golfo, proceso sociojurídico del cual ya va más de un año, año y pico, y todavía no tenemos realidades concretas frente al desmantelamiento de esta estructura, del sometimiento de esta estructura. Por el contrario, y lo decía Naciones Unidas hace menos de 15 días, solamente en el municipio de Puerto Libertador se reconoció el reclutamiento de por lo menos 12 menores de edad por parte del Clan del Golfo. El crecimiento y la dimensión política hacia la que quiere llegar el Clan del Golfo, podemos equipararla de manera, yo creo que sensata y frente a la historia que ha ocurrido con la parapolítica. Hoy por hoy, pues por supuesto, y nos prende una alarma, es cómo esta estructura se ha robustecido muy a pesar de que han asesinado a Chirimoya, de que han asesinado a familiares cercanos o integrantes cercanos de Chiquito Malo, de que han asesinado a comandantes medios en Córdoba y Antioquia, que han capturado a políticos, como pasó recientemente en el Bajo Cauca con una señora que hacía actividades políticas para el Clan del Golfo, entre otros escenarios que se han visto, y que por supuesto a 2026, a las contiendas electorales 2026, nos prende las alarmas frente a cómo este actor políticamente también se está moviendo con un mensaje claro: asesinar policías, asesinar militares en territorio, es decir, la sociedad civil, nosotros mandamos aquí, miren que si matamos los policías, miren que si matamos a los miembros de la fuerza pública, a los soldados, pues ¿qué se espera para ustedes que están indefensos y desarmados? Yo creo que el mensaje es, además de cruel, es un mensaje político que no es solamente de venganza, que no es solamente de retaliación, que es un mensaje político que hay que saber leer, y que ojalá el gobierno de Gustavo Petro y que ojalá este alto comisionado o consejero para la paz, Oti Patiño, que brilla por su ausencia en todos lados, pues se ponga de verdad a hacer su trabajo, y que esas regiones de paz que promete la ley de paz total de verdad existan, y que esos altos consejeros regionales para la paz existan en territorio y que de verdad se pueda comprometer, no solamente con Córdoba, sino y sobre todo con Antioquia, con ese Magdalena Medio y con otros lugares del país que están de verdad, la palabra es cruel, pero que están copados por actores armados ilegales que están regentando, por supuesto, la violencia y que están imponiendo leyes y normas en el territorio, y que Córdoba no es la excepción. Y en lo que está pasando en este momento en Córdoba, tengo el dato: 5 uniformados muertos,
en las últimas horas, en las últimas 2 semanas. Quisiera preguntarle entonces, frente a lo que está pasando, frente al hecho actual, ¿cuál sería la medida más acertada? Es decir, ya están avanzando las autoridades, por lo menos locales, con recompensa para dar con el paradero de quienes están detrás de los atentados recientes, pero ¿cómo frenar también que siga creciendo ese empoderamiento de los grupos criminales allí en su región? La instrumentalización de la sociedad civil y, por supuesto, sobre todo con los menores de edad, que en la gran mayoría de atentados han sido por menores de edad, ejecutados por menores de edad que son instrumentalizados por el Clan del Golfo. Si bien es cierto que el primer o los primeros respondientes son los alcaldes y los gobernadores, y ellos son quienes deben, por supuesto, garantizar a través de su plan integral de seguridad y convivencia en el territorio la libertad, la vida, la seguridad humana en el territorio, la paz como bien común y soberano. Este es un asunto que de veras le compete al gobierno nacional y ojalá el ministro de Defensa, lo decíamos nosotros desde el observatorio a través de Twitter hoy o de X hoy, y es ojalá el ministro de Defensa entienda la dimensión del mensaje que se está dejando llevar, por supuesto, cuando a un soldado y a un policía lo matan en indefensión en una vereda, en un municipio. ¿Qué hay que hacer? Fortalecer a nuestra fuerza pública. De verdad que nosotros desde el observatorio, desde la plataforma, celebramos que hayan permitido que nuestros uniformados, nuestra policía, nuestro ejército lleve sus armas de dotación hacia sus lugares de residencia, pero por supuesto que el ejercicio va mucho más allá y es que hay que tener contención y, por supuesto, más allá de volver a sentarse a hablar con Chiquito Malo, con Gonzalito y con todos esos miembros del Estado Mayor del Clan del Golfo, pues es que hay que empezar a reciar y a buscar dónde están estos que están dando las órdenes. Para el observatorio, para nosotros no es un secreto que quien está ejerciendo las órdenes directas de este asesinato sistemático y ejemplarizante de la fuerza pública no es otro que el comandante Javier o Chiquito Malo. Es él quien está dando la orden de matar policías y soldados con cuantiosas sumas de 17 y 20 millones de pesos por policía. Y por supuesto, y esto es un tema también socioeconómico, un integrante del Clan del Golfo que le pagan cada 3 meses 1 millón de pesos y le dicen te vamos a dar 17 millones de pesos, 20 millones de pesos y matas a un teniente, a un subteniente, a un patrullero, pues por supuesto que él lo va a hacer y va a buscar la forma de asesinarlo porque ese es el precio que le han puesto al mejor estilo de Pablo Escobar en sus momentos. No, es que ese tema es muy, muy delicado. Justo el fin de semana estábamos teniendo nosotros un reporte que ese reclutamiento de menores ahora también lo están haciendo a través de redes sociales. Es un tema realmente complejo, lo denunciaba la ONU, incluso sobre todas las estrategias que están utilizando para poder acaparar menores, precisamente con esos ofrecimientos de remuneración, entre otros, digamos, beneficios que plantean para poder acaparar esos menores. Muchísimas gracias, Andrés, por su análisis, por habernos acompañado acá. Es Andrés Chica, director de la Plataforma Departamental de Derechos Humanos y Paz de Córdoba, quien nos permite analizar lo que pasa específicamente allí en ese territorio, en el departamento de Córdoba. Muchas gracias. Vamos a quedarnos en el departamento de Córdoba a propósito de esta muy crítica situación de orden público que hemos tenido que reportar con los más recientes hechos por cuenta del Plan Pistola adelantado por grupos criminales. Uno de los departamentos afectados es este. Ya hablábamos de los atentados en el que resultaron muertos, lastimosamente un policía y un soldado. En las últimas horas tenemos el reporte de 5 uniformados muertos en total allí en Córdoba. Establecemos contacto con el gobernador Erasmo Zuleta para que nos precise, gobernador, buenas noches, sobre lo que está pasando y en su departamento, qué nueva cifra o qué cifra está manejando en ese momento en esta muy crítica situación. Buenas noches. Alejandra, muy buenas noches. Un saludo especial para ti, para todo el equipo de trabajo de Caracol y todos los colombianos que nos ven a esta hora de la tarde. Y bueno, no, lo que estamos viendo en el departamento de Córdoba no solamente pasa hoy en el departamento de Córdoba, en la región Caribe, sino en gran parte de las regiones del país, donde hemos visto
unos grupos criminales que dicen que quieren hablar de paz, pero sus hechos demuestran todo lo contrario, y lo que están haciendo es, siguen atacando por la espalda a nuestros miembros de la fuerza pública. Entonces, lo que hoy vemos con mucha preocupación los 32 gobernadores del país es viendo el accionar criminal de estos grupos al margen de la ley, con los cuales el gobierno nacional ha manifestado una voluntad de construir un proceso de paz, pero que hoy vemos que esa paz no va en doble sentido, porque estos grupos al margen de la ley, con hechos, están demostrando que no tienen ningún interés en hablar de paz, sino que siguen asesinando por la espalda a los miembros de nuestra querida fuerza pública. Gobernador, hablábamos hace unos minutos con Laura Bonilla, quien es de Pares. Nos hacía el análisis y decía, entre tanto que pudimos conversar, no tenemos una política de prevención de la violencia. Quisiera preguntarle al respecto, ¿usted qué piensa? Y también con esto, saber qué están haciendo en su departamento para poder prevenir esos ataques que se están registrando en los últimos días. Bueno, las políticas de seguridad deben provenir del orden nacional, articuladas con nosotros como gobernadores, y también nosotros articulamos de la mano de los señores alcaldes de los municipios, de cada uno de los municipios que están en el país. Sin embargo, lo primero que nosotros estamos haciendo desde la gobernación del departamento, desde el primer día, hemos buscado también construir esa paz, pero para construir la paz yo creo que es muy importante primero redefinir el concepto de paz. ¿Qué es la paz? Porque nosotros los colombianos en la historia reciente lo que hemos visto unos procesos de paz que han sido inconclusos, donde simplemente por lograr unos aplausos o unos reconocimientos hemos visto que es una paz que no ha trascendido el papel. Porque luego de la firma del acuerdo de paz no ha habido realmente una verdadera reparación, un arrepentimiento. No se ha visto de qué manera estos grupos al margen de la ley han reparado tanto daño a las personas que han sido desplazadas, a las víctimas del conflicto armado, sino que simplemente, y por otro lado, no hemos visto la inversión que transforme territorio, que genere bienestar, que genere calidad de vida, para que la ilegalidad no siga usurpando las funciones del Estado. Entonces, lo primero es, ¿qué es la paz? Y nosotros desde el departamento de Córdoba lo que estamos buscando es una paz que efectivamente sea duradera, pero para que haya una paz duradera, lo que hay que hacer es inversión social, la estamos haciendo, que transforme territorio para que realmente hayan oportunidades, bienestar y calidad de vida en los habitantes del departamento de Córdoba. Por otro lado, sin duda alguna, hay que fortalecer las capacidades de nuestra fuerza pública, de los verdaderos héroes de la patria. Porque ¿cuál es el bien mayor de un ciudadano? Es la tranquilidad y la seguridad. Y los miembros de la fuerza pública, los soldados, los miembros de la policía, entregan su vida, la vida de sus familias también, porque hoy también están incluso metiéndose en su casa para asesinar a su familia. Están entregando su vida por garantía. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es inversión también en la fuerza pública para mejorar sus capacidades, su dignidad laboral y garantizar presencia de ellos en todo el territorio. Aún así se está hablando de un fortalecimiento de los grupos criminales en el territorio colombiano, incluido su departamento, gobernador. Y con esto quisiera preguntarle un tema que no es de los últimos meses, un tema de años, por supuesto. Y quisiera preguntarle en ese sentido, ¿qué alternativas ve para frenar ese fortalecimiento que hoy deja en jaque a la fuerza pública y con ello también a la población civil? No, en jaque no nos tiene la fuerza pública, porque nosotros, primero tengo que decirlo, nosotros no nos vamos a esconder hasta ante estos ataques de estos criminales, porque hoy lo que estamos diciendo es, no están combatiendo contra la fuerza pública, lo están sicariando, porque esto es, el que actúa de esta manera, en el caso de lo que ha pasado en el Caribe y en el departamento de Córdoba, son sicarios, porque llegan a la casa de un policía o un soldado que está de descanso y lo cogen por la espalda o lo cogen descansando con sus hijos o con sus padres y están atentando contra su vida de manera tremenda. O sea, no están combatiendo. Nosotros desde el departamento de Córdoba no nos vamos a esconder, todo lo contrario. Al lado, junto a los miembros de nuestra fuerza pública, buscando las medidas para proteger la vida de policías y soldados, también garantizando la seguridad de la gente que está en el departamento de Córdoba, de los ciudadanos y de quienes nos visitan en el departamento de Córdoba, porque aquí nosotros no podemos pensar que la economía crece
si no hay seguridad en el territorio. Entonces nosotros, no obstante la dificultad que hoy vivimos en el departamento, aquí estamos al lado de la fuerza pública, acompañándolos, apoyándolos, buscando preservar su vida y garantizar seguridad en nuestro departamento. Y sin duda alguna, lo que tenemos que hacer es, esto no es simplemente un tema de fuerza pública, hay que combatir las rentas ilegales, hay que combatir la minería ilegal. Necesitamos acciones urgentes por parte del gobierno nacional para aguantar la minería ilegal que se ha vuelto una fuente de ingresos para los grupos al margen de la ley y que está acabando con nuestra biodiversidad. Y un gobierno que habla, que es el gobierno de la vida y de la biodiversidad, debe actuar en contra de lo que está acabando la biodiversidad del país. Por otro lado, seguir atacando el narcotráfico, cumplir con los acuerdos de sustitución del PENIS, acabar con los cultivos de coca que siguen creciendo en el país y aguantar también el tema de la migración ilegal, la extorsión. Entonces, aquí lo que requerimos efectivamente es desde el orden nacional un acompañamiento y una política pública de seguridad estratégica que vaya acompañada con inversión social que transforme territorios, que genere bienestar, porque digámonos verdades, un campesino no va a dejar de sembrar coca si no tiene un producto que le genere los mismos ingresos. Entonces, esto lo que tenemos que buscar es cómo transformamos el territorio generando inversiones que genere oportunidades a la gente. Y hoy lo que necesitamos, y se lo dijimos la semana pasada en la cumbre de gobernadores al gobierno nacional, los 32 gobernadores estamos esperando, estamos listos. Y también incluso estamos esperando que nos den las viabilidades técnicas de nuestros proyectos para poder invertir nuestros recursos de regalías. Pero hoy los 32 gobernadores estamos esperando articular esfuerzos con el gobierno nacional para solucionar los problemas de la gente en nuestras regiones. Porque si no cerramos el ciclo de la pobreza en las regiones, la ilegalidad va a seguir usurpando las funciones del Estado. ¿Está fallando el gobierno nacional en el orden de responsabilidades? No, yo no voy a hablar de pronto de fallar o no. Lo que tengo que decir es que hoy las cosas no fluyen como quisiéramos todos los mandatarios, gobernadores y alcaldes del país. Sin embargo, esto no se puede confundir que los gobernadores y alcaldes le desean el mal al gobierno nacional, ni por ahí. Los gobernadores y alcaldes deseamos que le vaya bien al gobierno nacional para que le vaya bien a las regiones. Lo que necesitamos es un poco más de articulación y poder pasar del dicho, de tanto discurso, pasar a la acción. Y ese es uno de los grandes retos que afrontamos los mandatarios, lograr que los discursos trasciendan el papel. Ya es hora de pasar del discurso y del papel a la acción que transforme el territorio. ¿Cuáles son las zonas más afectadas en su departamento, gobernador? Hace un momento hablábamos con Andrés Chica, de uno de los observatorios que tienen ustedes en su departamento. Nos hablaba de 4 subestructuras del Clan del Golfo que hacen presencia allí en ese departamento. ¿Dónde están mayoritariamente afectados? El Clan del Golfo es el único grupo al margen de la ley que tenemos dentro del departamento de Córdoba. Es muy oportuno. Estamos esperando un consejo de seguridad por parte del señor ministro de Defensa para que nos cuente efectivamente todas las acciones que se han hecho en contra de los grupos al margen de la ley, porque esto no puede ser simplemente en contra de un solo grupo. Hay que atacar a todos los grupos porque el debilitamiento de un grupo lo que puede generar es que otro grupo ascienda y llegue al departamento de Córdoba y esa confrontación lo que va a traer es más personas que salgan de sus tierras, ¿cómo se llama? Desplazamiento, violencia, asesinatos. Entonces, estamos esperando este Consejo de Seguridad para poder conocer cuáles son las acciones que se tienen de manera integral en parte de seguridad contra todos los grupos al margen de la ley. Y por otro lado, lo que hay que decir frente a la presencia de este grupo en el departamento, este grupo está en todo el departamento, porque el departamento se vuelve un corredor estratégico para sacar la coca y por otro lado, es un departamento con mucha riqueza mineral, donde tenemos grupos que están extrayendo oro y también extorsionando, están en todo el territorio del departamento de Córdoba, con mayor presencia, de pronto podría decirse, entre lo que es el sur de Córdoba y la zona costanera de nuestro departamento. Finalmente, gobernador, quisiera preguntarle cómo ha avanzado la investigación en estos casos de los asesinatos de los 5 uniformados allá en su departamento. No sé si es el mismo dato que compartimos hasta ahora. ¿Qué resultados ha arrojado? ¿Qué le dice también a las familias de esas víctimas? Bueno, lo primero es decir nuestra solidaridad
con las familias de quienes han sido asesinados. De verdad que siento un dolor enorme, porque yo tengo un cariño, un respeto y un orgullo de todos esos hombres y mujeres que portan el uniforme con tanto honor. Primero, solidaridad con todas las familias y con todos los amigos de estos jóvenes que han sido asesinados de manera cobarde, ¿sí? Y por otro lado, decirles que no están solos. Aquí estamos desde la gobernación del departamento de Córdoba, acompañando y tomando las medidas necesarias para preservar la vida de todos los miembros de nuestra fuerza pública dentro del territorio del departamento de Córdoba. Pues muchísimas gracias, gobernador, por esos minutos con nosotros. Alejandra, muchas gracias a ti. Decirle a los colombianos, apoyemos, respetemos y valoremos el trabajo de los miembros de nuestra fuerza pública. Hoy más que nunca requieren de un verdadero apoyo por parte de la ciudadanía.